Israel no ataca a civiles, no hay solución pacífica a la situación en Gaza y los que no lo ven exactamente así apoyan el terrorismo. Este argumentario es el que pasean las embajadas de Israel por el mundo desde hace más de una semana, aunque ya llevan décadas con él, mucho antes de los atentados de Hamás. Y si en uno de los programas anteriores les hablamos del altercado entre Gustavo Petro y el embajador de Israel en Colombia, hoy nos vamos a México. México, un país que fundamenta su política exterior en la denominada doctrina Estrada, formulada ya en 1930, una doctrina que establece la no intervención en asuntos de estados extranjeros. Casi 100 años lleva México con este principio de no emitir juicios ni tomar partido en los asuntos de otros países. Deducimos que el problema con Israel parte de ahí, ¿verdad? Pues básicamente, sí, parte de que AMLO ha dicho algo tan subversivo como que México no quiere guerra y busca la paz. Escuchen las declaraciones de la mañanera del 8 de octubre. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. AMLO vuelve a explicar aquí los principios de la doctrina Estrada, la solución pacífica de las controversias y la no intervención. México no va a alimentar ninguna guerra. Bueno, francamente, estas decisiones están a años luz de los mensajes de Gustavo Petro, que enfurecieron no solo al embajador, sino también a la Cancillería de Israel. Están a años luz las declaraciones, pero no lo suficiente a juzgar por las reacciones que causaron. Primero emitieron un comunicado oficial, posicionamiento ante las declaraciones del presidente. Valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamás. Lamentamos profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar el terrorismo. Ya tardaban en sacar insinuaciones de que México apoya el terrorismo. Ojo a la argumentación, ser neutral es apoyar al terrorismo, dicen. ¿Pedir la paz es ser neutral? ¿Acaso pedir que no haya víctimas civiles es ser neutral y apoyar el terrorismo? Como siempre, se trata de argumentaciones tramposas que conducen a la clásica dicotomía: o estás conmigo o estás contra mí, aunque ese conmigo suponga justificar o legitimar el asesinato de millares de civiles. Pero es que además manipulan, por no decir otra cosa, porque la Secretaría de las Relaciones Exteriores de México publicó un comunicado oficial con la postura del país frente al atentado en Israel antes incluso de que AMLO se pronunciara. Y en ese comunicado se condenan los ataques de Hamás inequívocamente y se reconoce el derecho a la legítima defensa de Israel, textualmente. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo, rematan. Es decir, la postura oficial es esta, pero no basta con un comunicado, claramente. Tiene que salir el presidente, el vicepresidente, el canciller, el gobernador, los ministros, el secretario también tiene que salir y hablar con las palabras exactas en el momento preciso, siguiendo las instrucciones de la Embajada de Israel, con puntos y comas y comillas. Bueno, porque en el mundo de las dicotomías constantes que nos están imponiendo, pues no hay lugar a los matices ni a las terceras vías. O estás conmigo o con los terroristas. Escuchen a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, criticar a AMLO su tibieza durante la mañanera. La declaración del presidente López Obrador esta mañana sobre este ataque a Israel. Sí, de hecho, primero estamos agradecidos por el mensaje que sacó ayer el gobierno de México, ayer en la noche, sí, apoyando el derecho de Israel de defenderse y condenando la violencia y el ataque en contra de civiles. Pero sí, las palabras de esta mañana en la mañanera del presidente, con todo respeto al presidente, nos parecen que están un poco fuera de lugar parte de lo que dijo, porque estuvo diciendo que no quiere que México no quiere tomar partes, sí, que México no quiere tomar un lado.
y lo que yo digo es que no tomar lado en este caso es apoyar al terrorismo, porque estamos hablando de un ataque, no es un conflicto nacional entre dos países que tienen una discusión o un desacuerdo, estamos hablando de una fuerza terrorista que ha cometido un ataque atroz y se tiene que condenar contundentemente sin equilibrio, sin neutralidad, sin no tomar lados, porque no tomar lados es apoyar al terror y al terrorismo. Como era previsible, durante la mañanera del día siguiente los periodistas no tardaron en hacerle llegar a López Obrador esas declaraciones pidiéndole que fijara definitivamente su postura y así es como reacciona. Que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces respetamos mucho su comunicado, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. La verdad es que después de haber sido llamado terrorista ha estado bastante suavecito Andrés Manuel López Obrador. Respetamos su postura, pero no podemos violar nuestra propia Constitución, que es básicamente lo que ustedes nos están pidiendo. Esos intercambios de declaraciones se produjeron en los primeros días tras la masacre de civiles israelíes cometida por Hamás. Israel solo comenzaba a usar su legítimo derecho a defenderse de los animales, como dijo su ministro. Con el paso de los días, a medida que la lista de los crímenes de Estado de Israel contra la población civil de Gaza se hacía más larga, la retórica de AMLO consistió en pedir el cese al fuego inmediato. Lamentamos mucho lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, y nuestra propuesta es la misma: buscar la paz, el cese al fuego. Ya, ese es el primer paso. Ya, que se paren las hostilidades, cese al fuego inmediato. Ya, desde el principio dijimos que la ONU tenía que llamar a todos los Estados miembros a una asamblea extraordinaria, urgente, para buscar la paz por el sufrimiento de inocentes, de seres humanos, niños. Bueno, último corte que quiero que escuchen para ver la respuesta de la diplomacia israelí a esta propuesta de AMLO, un cese al fuego. Unos comentarios que daba la embajadora en México ayer a un programa local. Conversé con la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, quien me aseguró que por lamentables que sean las bajas de civiles, la paz con Hamás es imposible, que ellos van a seguir defendiéndose. Yo lamento cada baja civil de una persona inocente, pero no es lo mismo un daño colateral como un daño hecho a propósito con toda la intención. Intencional. Embajadora, por lo que escucho, la paz no es posible, el diálogo, la negociación ni el acuerdo. Ahora no estamos hablando de la paz. Jamás no es contraparte para una negociación de la paz. Ellos no están buscando una solución de paz. Jamás quiere destruir y matar la cantidad más grande de israelíes y de judíos que pueda, y lo dice abiertamente de la manera más
pública que se pueda hacer, no lo esconden, están orgullosos de eso. Claro. Ahora es un ataque terrorista brutal y una reacción legítima de un Estado que se tiene que defender. No estamos hablando de la paz, por lamentables y tristes que sean las bajas de civiles, la paz es imposible. Hay que seguir matando niños, señores, ¿qué le vamos a hacer? Aunque eso sí, es muy triste y muy lamentable todo. Lamento cada baja civil, pero no es lo mismo un daño colateral que un daño intencional, dice. En fin, qué vergüenza. Vamos, embajadora, menos tibieza. Diga lo que piensa, que no es lo mismo un niño palestino que un niño israelí, ¿verdad? No valen lo mismo, dígalo, si es lo que piensa. Ya, ¿para qué andar con rodeos? Y ya rozan los 4.000 esos daños colaterales, pero como los bautizamos así, como daño colateral, y además ostentamos la superioridad moral porque nos estamos defendiendo y respondiendo a un atentado, pues no es lo mismo, claro. A saber cuántos más tienen que convertirse en daños colaterales, cuántos más animales, humanos, para que al menos se acerque a ser lo mismo. Por experiencia parece que hasta que no llegan a una determinada proporción, ya sea de 6-1, 7-1, 8-1, veremos cuál es el exchange rate, ¿no? Como decía ayer un presentador egipcio, pues no paran. Pero esta vez la situación es diferente a todas las anteriores y en fin, nos caben pocas dudas de que esa proporción podría fácilmente aumentarse de seguir por el camino que vamos, ¿no? Bueno, las embajadas de Israel por el mundo, como ven, están metidas hasta la coronilla en esa batalla por el relato. Una batalla que en los primeros días estaba reñida por la brutalidad del ataque de Hamás, pero que ahora al parecer empiezan a perder porque resulta muy complicado seguir amparándose en el derecho a defenderse mientras cometes un crimen de guerra tras otro, haces limpiezas étnicas, avisas de que vas a pasarte por el arco de triunfo, las convenciones de Ginebra, porque lamentablemente con los animales no se puede de otra forma. Y bueno, no paras de mentir. El trabajo de esos embajadores sionistas debe de estar complicado. No puedes recurrir sistemáticamente a las mismas imágenes del 7 de octubre frente a los centenares que van llegando desde Gaza todos los días, por muy cínico que suene, en el ámbito digital es como funciona. Hoy salió un artículo muy curioso en Financial Times, ojito a lo que explica. Dice el periódico que la diplomacia euroatlántica está preocupada porque Israel les ha estropeado el discurso que estaban intentando armar con Ucrania y que los intentos de hacer al sur global pasar al lado correcto de la historia, ese mismo lado del que están Borrell, von der Leyen, Biden o Meloni, que no se confundan, no es precisamente el de la paz, pues se van definitivamente al garete, porque los del lado correcto de la historia se han pasado de frenada avalando los crímenes que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza, así que va a ser difícil explicarles a los del sur global por qué matar a civiles ucranianos está mal y matar a civiles gazatíes está bien. Hemos perdido la batalla en el sur global, dice un diplomático de un país del G7 consultado por Financial Times. Todo el trabajo que hemos hecho con ellos se ha perdido. Olvídense del orden mundial basado en reglas, nunca más nos van a escuchar. Buenos tratan a sus migrantes y cómo se desempeñan en las guerras que ellos mismos desencadenan, es poco creíble que en el sur global se tragasen su discurso por mucha guerra en Ucrania que hubiera, pero sigamos. Lo que les hemos dicho sobre Ucrania debería funcionar para Gaza. En caso contrario, perderemos toda nuestra credibilidad. Los brasileños, los sudafricanos, los indonesios, ¿por qué nos tienen que creer cuando les hablamos sobre los derechos humanos?, dice el diplomático. Pues tiene razón. ¿Por qué les tienen que creer? ¿No? Si el bombardeo sobre civiles en Ucrania es criminal, entonces el bombardeo sobre civiles en Gaza es igual de criminal o más, porque Ucrania al menos es un Estado y tiene un ejército, pero Palestina no tiene Estado, no tiene ejército, solo tiene milicias y población civil. Pero al menos, ¿no? Al menos es igual de criminal. Y si el bloqueo total de agua o electricidad o la destrucción de la infraestructura civil es un crimen de guerra, pues lo es en todos lados, en Ucrania o en Palestina. Pues sí, los crímenes de guerra lo son en todos los sitios, independientemente de quién los cometa. Una obviedad que vuelve a ser necesario repetir. De todas maneras, la batalla en el sur global para la diplomacia occidental y la de Israel puede estar perdida incluso en la opinión pública europea, pero ¿saben qué? Que les da igual, les da absolutamente igual. Tienen el respaldo mucho más potente de esos que se denominan el lado correcto de la historia y aplican los derechos humanos de forma selectiva. Si estás con ellos, puedes seguir multiplicando los daños colaterales independientemente del que dirán.